la TV que nos une. Derecho que acompaña, cercano, humano, contigo. Bienvenidas, bienvenidos a su programa Derecho que acompaña, cercano, humano y contigo. El día de hoy no solo estamos uno, dos, estamos seis invitados, 5 invitados. De verdad agradezco su presencia, agradezco infinitamente su compañía en este camino en donde la intención es acercar la justicia, hacerla más sensible, más entendible, más humana. Y para ello me encantaría que se presentaran amigos y de una vez díganos sus redes sociales, por favor. Primero yo, gracias Pau, como siempre. Mi nombre es Ivette Flores Nogués. Para los que no me conocen, mis redes sociales es así, igual. Ivette Flores Nogués en Facebook, Ivette Nogués sí es en TikTok e Instagram. Bueno, para quien no saben, soy magistrada de circuito en materia de trabajo. Muchas gracias por este recibimiento tan cálido. Gracias, amigo. Pues qué gusto saludarlas. Muchas gracias por la invitación. Víctor Hugo Ramírez Cruz, un servidor. Les atiendo con mucho gusto en el Poder Judicial del Estado de México como magistrado civil. Mis redes sociales en Facebook, tal cual como mi nombre, Víctor Hugo Ramírez, y Víctor Magistrado en Instagram, nada más. Muy bien. Muchas gracias, querida magistrada Paola. Pues un gusto compartir con ustedes esta tarde y qué padre proyecto. Te felicito mucho por este espacio y que nos hayas invitado para dialogar de este tema tan importante. Su servidor, Jesús Cadena Alcalá, magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, también para servirles desde luego en todo lo que necesiten. Y en redes sociales igual, TikTok, Facebook, Instagram y X como Jesús Cadena Alcalá, para que me sigan. Muchas gracias. Gracias, amiga. Muchas gracias, pues gracias y bienvenidos. Yo soy la jueza Ariana Pérez Díaz. Yo estoy trabajando en el Cuarto Tribunal Laboral de Asuntos Individuales del Estado de México con sede en Naucalpan. Y pues me encuentran en mis redes como Ariana Pérez Díaz. Estoy en Instagram, TikTok y también Facebook. Gracias. Primero, magistrada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un gusto compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Ángel Olvera Villafán. Actualmente soy secretario de un tribunal colegial en materia penal. Y en todas mis redes sociales estoy como Soy Ángel Olvera. Muchas gracias. Pues el tema de hoy, ¿verdad? Sentencias en lenguaje claro y fácil, de fácil lectura. Ustedes, amigos, como si estuviéramos en un cafecito, que si hay cafecito, ¿verdad? Aquí con nosotros, recordarán algún asunto en particular, no por la trascendencia técnica, sino por un asunto de humanismo, ¿verdad? Uno que recuerden en particular. ¿Habrá alguno que recuerden? Si gustas, tomo la palabra, si me lo permiten, mis compañeros y compañeras. En este tema tan trascendental de comunicar correctamente en una sentencia, no solamente explicarle a la gente para quien va dirigida la determinación judicial, pues de qué se trata y qué fue lo que abordamos para tomar esa decisión y cuáles fueron los fundamentos y los motivos que nos llevaron a ello, sino también explicarles por qué tienen o por qué no tienen la razón, ¿no? Se vuelve trascendental entreverar esto, desarrollar una técnica correcta para comunicar bien, para comunicar fácil, comunicar sencillo, pero también decir lo que debes decir, ¿no? Y no de ninguna manera perder la técnica, porque eso es importantísimo en una sentencia. Yo recuerdo un asunto, Paola, en donde recibo el proyecto de parte de mis compañeros y compañeras del tribunal, y es un tema de usucapión, ¿no? Esta forma de acceder al reconocimiento de la propiedad por el transcurso del tiempo, ya saben, ¿no? De manera pública, pacífica y continua en posesión de un bien inmueble. Y le estábamos diciendo que no a la actora de una manera muy rebuscada, ¿no? Le estábamos ahí diciendo todos los motivos por los cuales no podía ella ser reconocida como propietaria, pero el asunto era mucho más simple que eso. Y les decía yo a mis compañeros y compañeras,
con independencia de toda esta técnica que debemos tener y todo esto que debemos comunicar en los considerandos y toda esta argumentación que debemos llevar a la sentencia, háganse una primera pregunta y sobre eso construyan la sentencia. ¿Es justo que le digas a una mujer que trabajó más de 30 años en una empresa, que cotizó para el Instituto Mexicano del Seguro Social y para el Infonavit durante todos esos años, que en algún momento tuvo acceso a un crédito de una casa de interés social, que pagó durante toda su vida laboral y que pues, sabemos que esos créditos pues, no eran baratos, y seguramente la pagó 2 o 3 veces, ¿no? Su casa, su único patrimonio, que pensaba seguramente heredarle a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos? ¿Cómo le vas a decir que después de haber pagado 30 años su casa no es su casa? Esa es la gran pregunta de todo, ¿no? ¿Cómo le explican ustedes a una mujer bajo estas consideraciones, estas circunstancias, que esa casa que pagó con tanto esfuerzo siempre no es su casa? Por una cuestión técnica en donde no nos estábamos sabiendo explicar en el tribunal, que la compró mediante la línea 5, que es un fideicomiso. Entonces, como es un asunto poco recurrente, ¿no? Regularmente es un contrato entre particulares, como era un fideicomiso, pues no, en primera instancia no se había logrado estudiar correctamente y comunicar pues al propio juzgador, ¿no? Y a quien colaboró en ese proyecto, pues lo que es un fideicomiso y cómo sí se puede acceder a la propiedad a través de esta figura. Entonces decía a mis compañeros y compañeras, expliquemos en este proyecto primero qué es un fideicomiso, de manera sencilla, de manera simple. Expliquemos por qué una persona trabajadora puede acceder en términos de seguridad social a la vivienda. ¿Qué nos dice la Constitución sobre esto? Después expliquemos qué nos dicen las leyes secundarias, la ley del Infonavit. Y entonces encontremos en dónde está la explicación de que una persona que compra una vivienda con un crédito de Infonavit, aunque sea a través de un fideicomiso, incluso para los que somos especialistas en el derecho, ¿no? Pero sí tenemos la obligación de hacerla entendible para las personas. Y les decía a mis compañeros en el tribunal, primero expliquemos qué es esto, qué es un fideicomiso, de qué va, cómo funciona esta figura en el derecho, y después expliquemos cómo es que a través de un fideicomiso una persona trabajadora puede acceder a un crédito, cómo se gestiona en razón de pagos que hace la persona trabajadora para efectos del propio fideicomiso, y cómo ese fideicomiso que permite que una institución distinta del Infonavit, distinta por supuesto de la persona trabajadora y de su empresa, administre los recursos, ¿no? Para poder cubrir cada pago que hace la persona trabajadora de ese crédito, pero que tiene la obligación esta institución de entregarle la propiedad de ese bien. Y les decía a mis compañeros, expliquemos eso con base en la pregunta que les planteé primero, y dejémonos de la necesidad de estar explicando todos los artículos habidos del Código de Procedimientos Civiles y del Código Civil y de los que quieran, que se refiere a otras figuras que a la gente no le interesa, porque ahí me explicaban en hojas y hojas y hojas, ¿no? ¿Qué es la usucapión? De acuerdo con el autor tal y el otro autor, y qué dijo la jurisprudencia, y eso cómo se interpreta, pero no terminábamos de explicarle a la gente que era un fideicomiso y cómo una persona trabajadora podía adquirir una casa a través de esta figura. Y por ello nosotros no nos lográbamos explicar, ¿no?, que ese esquema sí le permite a esta mujer, o sí le permitió a esta mujer, ser propietaria de su propio bien que pagó. Nos perdimos en explicaciones teóricas, ¿no?, y terminamos nosotros mismos no explicándonos, y estábamos cometiendo una injusticia, porque estábamos diciendo lo mismo que había dicho la persona juzgadora de primera instancia, que pues como era un fideicomiso, prácticamente pues eso no nos sonaba a lo de todos los días, y por lo tanto, discúlpenos señora, usted no puede ser propietaria de la casa que pagó por 30 años, ¿no? Entonces,
al no saber explicar en una sentencia de manera simple, sencilla, con lenguaje cotidiano, de qué se trata el asunto y cuáles son las figuras del derecho que intervienen, terminamos incluso haciéndonos pelotas nosotros en los tribunales, ¿no? Y terminamos a veces cometiendo injusticias. Entonces, de eso va la sencillez de una sentencia, ¿no? Explicar correctamente el derecho, pero sobre todo, y como tú lo mencionabas, con sensibilidad hacia las personas. Y es que de dónde, ¿verdad?, viene esa tradición de escribir con tanto tecnicismo, ¿no? Es necesario por ley, por costumbre, ¿no? ¿Por qué otra cosa? Ya por una costumbre arraigada, ¿no? ¿Qué me pueden decir de esto que nos cuesta trabajo todavía salir, ¿verdad? Mientras más número de fundamentación, de fojas en la fundamentación y la motivación, pareciera que es mejor, ¿no? Yo creo que, si me permiten, que hay una transición muy importante en México, y a mí me gusta explicarlo a razón de cómo se fue, digamos, desenvolviendo este tema de las sentencias en la Suprema Corte. Si ustedes recordarán, la Suprema Corte vieja, por así decirlo, la de la novena época, pues tenía una integración con ministros que técnicamente eran muy hábiles, ¿no? Digamos, o sea, que tenían una formación técnica y una capacidad académica estructurada muy notable. Sin embargo, pareciera que mientras más se tenía esa capacidad técnica, el lenguaje era mucho más sofisticado y la forma de escribir y de redactar una sentencia pues se iba complicando. A mí me gusta ponerlo con un ejemplo en una sentencia que tal vez ustedes recordarán de el señor Jorge Castañeda Gutmann, que en algún momento intentó ser candidato a la presidencia de la República, que el entonces Instituto Federal Electoral le niega el registro como candidato independiente y se va al amparo. Llega ese amparo hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte, para decir que un amparo era improcedente, lo escribió, lo redactó en más de 200 fojas. 200 fojas para decir que un amparo era improcedente. Díganme si una persona de a pie en México va a leer una sentencia de más de 200 páginas. La realidad es que no. Y luego en un lenguaje poco accesible, o en un lenguaje técnico que además la materia de amparo amerita, es una técnica argumentativa, que cualquier ciudadano o ciudadana, la realidad es que no lo entiende. Y de ahí viene una transición en la Corte, incluso a través de algo que ahorita ponía sobre la mesa Víctor, que es el pensamiento crítico, ¿no? La Corte se renueva, llegan otros ministros como el ministro hoy en retiro Cosío, y empiezan a replantear la manera de hacer sentencia. Llega la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, y la Corte se da cuenta que pues creo que esas sentencias tan extensas, con ese lenguaje tan sofisticado, pues no comunican nada o comunican muy poco, ¿no? O no le llegan a la gente. Sobre todo cuando un tribunal intenta emitir estas sentencias que sean agente de cambio social, ¿no? Sobre todo porque los casos que hoy llegan a los tribunales, ustedes lo saben, tienen una carga moral muy importante. O sea, la mayoría de los casos son temas de derechos humanos, y el tema argumentativo junto con el tema moral puede ser muy complicado a veces. La Corte ha emitido sentencias de eutanasia, de transfusiones sanguíneas, etcétera, donde a veces tiene que explicarlo de manera muy sencilla, porque lo tiene que comunicar a una persona que no es experta en derecho. Entonces empieza a reformular la Corte y dice, bueno, ¿por qué no ahora hacemos sentencias más cortas con preguntas? Preguntas muy sencillas que vayan al punto en concreto, que la gente pueda entender y que resolvamos el caso, digamos, de una manera no tan sofisticada o no tan técnica, ¿no? Entonces llega el ministro Cosío, que en ese momento, pues la verdad lo tiraban de loco, y decía, no, pues, siempre hemos hecho, decía la magistrada Paola, es una tradición jurídica del civil law, de 100, 200 años donde siempre hemos redactado sentencias así. No va a venir un académico que incluso nunca, no tiene carrera judicial y no sabe lo que es ser juez, a enseñarnos cómo hacer sentencias. ¿Y qué creen? Entonces ese académico loco cambió la manera en la que la Corte hace sentencias, y ese modelo hoy lo hemos adoptado no solo en el Poder Judicial Federal, lo hemos intentado adoptar también en los poderes judiciales a nivel local. Entonces sentencias mucho más sencillas, con preguntas,
no pasa una sentencia de 30 páginas, la Corte ha intentado ser mucho más amigable, incluso hay un juego de palabras en esto que yo he sido muy crítico de las sentencias de lectura fácil, ¿no? Porque digo, bueno, tenemos una sentencia muy compleja y después queremos en una página explicar lo que no pudimos explicar en esa sentencia. Entonces, de nada nos sirve porque aparte esa sentencia de una página no forma parte de la decisión judicial y además creo que a veces cae en lo absurdo, ¿no? En algunas ocasiones donde intentamos hasta animar la sentencia o pegarle dibujitos, o sea, creo que no hay que caer en esos excesos. Y ese juego de palabras es, en lugar de sentencias de lectura fácil, ¿por qué no hacemos sentencias de fácil lectura? O sea, que ya en sí misma tu sentencia sea tan sencilla que no necesites otro documento adicional para explicar. Mejor implementar, por ejemplo, yo en mi ponencia implemento flujogramas, que en un flujograma, desde el inicio le explico a la persona qué es lo que se resuelve en toda la sentencia, para que si no quiere leer toda la sentencia, pueda ir a ese flujograma que es un resumen, y entonces va a saber cuál es el contenido de la decisión judicial. O algo que se está utilizando hoy en redes sociales, las infografías, ¿no? Que es su manera de comunicar la decisión judicial. O sea, no sustituye a la sentencia, no forma parte de la decisión, pero la infografía lo que busca es decirte, mira, lo que yo resolví, tal vez en un lenguaje técnico que no es tan claro en todo su contenido, es esto, ¿no? Y hoy las redes sociales nos han servido para intentar comunicar lo que hace el Poder Judicial. Entonces yo creo que sí hay un reaprendizaje en todo esto. Y yo creo que lo modélico a veces se puede superar, o se puede perfeccionar o ir cambiando. No tenemos que aferrarnos a una sola manera de redactar sentencias. Algo que yo critico mucho a nivel federal son las transcripciones innecesarias. Cuando a veces una sentencia de 200 páginas tiene 150 de transcripciones y 20 de argumentos, pues tal vez puedes reformularla o replantearla. Claro. Yo entiendo las escuelas y a lo mejor me van a criticar, porque entiendo que formativamente pues todos venimos de cierta manera de redactar, ¿no? O nos formamos en el Poder Judicial con algún magistrado, magistrada, juez, jueza, que tenía un estilo. Pero eso no nos tiene que obligar a encasillarnos solo en eso, porque el derecho es muy dinámico. Vean ahora, con la reforma judicial creo que nos obliga también a moderar el lenguaje, a no hacerlo tan sofisticado. Algo que yo he platicado con Víctor. Si la gente no habla latín, ¿por qué utilizamos el latín en la sentencia? Es más, yo no sé latín. Entonces, ¿por qué utilizo latinazgos que de alguna manera ni siquiera logro comprender en una decisión judicial que quiero transmitirle a la gente lo que estoy resolviendo? Lo vuelvo mucho más complejo. Y creo que es de escuela. Sí. Y también decir, ya cambió el derecho, ya cambió el Poder Judicial, cambiemos la manera de hacer sentencias, pues tampoco tiene nada de malo. ¿Nos va a costar trabajo? Sí. Pero creo que hacia allá tenemos que transitar en este tema, ¿no? Amigas, en materia laboral, ¿qué tal, no? O sea, lo delicado y lo importante de este lenguaje tan sencillo para los trabajadores. Sí, yo recordando ahorita con los trabajadores, incluso hasta en las audiencias, les preguntas que diga el absolvente o que se abstenga y a veces sí vuelven a repreguntar qué quiso decir, ¿no? Y abstenerse es que sí lo haga o que no lo haga, ¿no? Entonces sí es muy complicado para los trabajadores porque incluso pues no todos están en la materia, pues pueden ser ingenieros, no sé, agrónomos, médicos y no entienden los términos jurídicos. Entonces recuerdo muy bien que al finalizar una audiencia habíamos ordenado la inspección y pues la persona o el trabajador se había imaginado que íbamos a ir a visitar la empresa y sí hay inspecciones que se visitan en la empresa, pero la inspección que se había emitido pues era respecto a documentos, ¿no? Entonces pues a veces sí hay que ser más claros con los trabajadores en materia laboral porque efectivamente hay el lenguaje que pues no manejan todos los trabajadores. Magistrada. No, yo tengo una experiencia también, digo, no de ahora, de cuando estaba en la Junta de Conciliación y Arbitraje, iba a percibir a una confesante, una trabajadora. Le dije, mire, bueno, usted se debe conducir con verdad, porque si no, el apercibimiento de ley, ¿no? Le dije, se le van a formular ciertas posiciones en donde usted, no, a ver, espéreme, a mí me dijeron que yo solamente tenía que venir a responder, a mí no me dijeron nada que tenía que hacer, solamente me iban a hacer unas preguntas. Ya bueno, o sea, sí, le vamos a hacer unas preguntas. Entonces, desde el lenguaje, ¿cómo nos comunicamos? Yo insisto mucho con mis compañeros secretarios que a veces no necesitamos
un lenguaje muy sofisticado, con a veces los tiempos verbales pasado, presente, futuro, y sujeto, verbo y predicado. Con eso creo que es suficiente, que a veces cuando empezamos a utilizar el gerundio, el pasado perfecto, como que ya no nos empiezan a salir las ecuaciones. Y ahora que tocas la materia de los trabajadores, apenas tengo un proyecto de sentencia en donde platicaba con la secretaria. Tenemos que explicar por qué antes de acudir de manera jurisdiccional a reclamar reparto de utilidades, se debe cumplir con el requisito de haberlo reclamado administrativamente. Y son jurisprudencias complejas, que si van dirigidos a los trabajadores para explicarles por qué no es procedente tu acción, ¿cómo las explicas, no? Y cómo explicas, porque ellos insisten, no, es que la ley dice que es carga del patrón acreditar el pago de prestación de utilidades. ¿Cómo explicas una carga dinámica de la prueba? Bueno, entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Ella es muy proactiva y siempre, la verdad es que el equipo que tengo, yo estoy fascinada porque es gente joven, gente que propone. Digo, no es que a lo mejor los que estamos más grandes no propongamos, ¿no? Sino son otras ideas, y a lo mejor ese chip de lo que comentaba el magistrado Cadena, de venimos con lo que era, con lo que nos enseñaron, con la tradición y por qué se debe de hacer así. ¿Por qué? Porque así se hacía. Y entonces, ¿por qué no se puede hacer diferente? Entonces esta compañera secretaria me hace una propuesta y me dice, ya sé cómo le vamos a hacer un cuadro comparativo en donde expliquemos primero, esta es la primera carga. ¿Qué quiere decir? Tu trabajador tuviste que ir a la instancia administrativa a reclamarlas. Solo si tenemos ese requisito, pasamos al siguiente cuadrito. Así, o sea, en cuestión de cuadritos, ¿no? Solo si tenemos este checklist, podemos pasar al siguiente punto. ¿Y qué es? Solamente si cumplimos con este primer requisito, entonces podemos exigirle al patrón que nos exhiba los recibos de pago en donde acreditó que efectivamente pagó las utilidades que ya tenemos acreditadas acá y una cantidad líquida. Así, cuestiones sencillas. Entonces, nosotros estamos utilizando en la ponencia mucho esta aplicación de Word que se llama SmartArt, que es hacer diagramas. Entonces, ya la estamos utilizando. También cuestiones de antecedentes, también lo que comentaban, muchas cuestiones de transcripciones, pues ya se están evitando. ¿Por qué se hacían? Pues la ley no nos dice que dentro de los resultados deban estar los antecedentes, todas las transcripciones, ¿no? Que empezamos a usar cuadros, estoy en materia laboral, condiciones generales de trabajo, fecha de ingreso, categoría, salario, en muchas ocasiones que son despidos, hecho del despido, cómo aconteció el despido, y la contestación, confrontar esto que tenemos aquí en otro cuadrito. Entonces, tratamos de ir haciendo cuestiones gráficas. Entonces, para pues ir avanzando. ¿Por qué? Porque no está escrito que no lo podamos cambiar tampoco. En este tema de la innovación, Ángel, ¿tú tienes algo bien bonito que compartir? Sí, primero les pido una disculpa si me emociono mucho de repente hablando de esto. Realmente es uno de los temas que más me apasionan y a los que más tiempo le he dedicado en mi carrera, el tema de comunicación de las sentencias. Lo digo desde el punto de vista de un proyectista. Al final yo sé que sus señorías toman las decisiones, pero como proyectista a veces tienes un poquito más de libertades de estar investigando, de proponer, y dices, bueno, pues no pasa nada si la magistrada no lo quiere aprobar, lo cambiamos como ella me indique. Hace poco, un par de meses, hice una propuesta en el Tribunal de Trabajo. El asunto era un asunto bastante complejo en cuanto a la resolución de fondo, pero aparte nos presentamos ante ciertas características del quejoso. Es una persona de origen otomí invidente. Entonces, como punto de partida, ya venía de una sala de asuntos indígenas, donde ocurrieron varias cosas durante el procedimiento, desde el proceso, más allá de que se actuara con legalidad, no se entendió las condiciones de la persona que acudía. Eventualmente se hizo un estudio con todo el tema de perspectiva de pueblos originarios, perspectiva de actuación para personas con capacidades diferentes o con discapacidad. Se determinó que debían reponer el procedimiento porque no le dieron oportunidad o no se pudo verificar si el grado de discapacidad que tenía
podía influir en la conducta. Básicamente era un tema de feminicidio donde a él se le atribuía entrar en un lugar cerrado, someter a su pareja, golpearla, utilizar una cuerda para intentar quitarle la vida, e incluso utilizó un cúter, me parece, para herirla, pero toda la dinámica que se planteó en la acusación, al margen de que pudiera ser o no factible en términos reales, dependía mucho de verificar cuál era el grado de disminución visual que tenía esa persona. Bueno, no se hizo, venía de un tema de asuntos indígenas con condiciones diferentes a las que llegan la mayor parte de los asuntos. Se determinó la reposición del procedimiento, pero aquí una de las interrogantes que a mí me apasionaron mucho de ese asunto fue que yo insistía mucho con mi jefe en cómo le vamos a comunicar la sentencia. Ese era el punto de partida. Vamos a empezar desde el punto de que él tiene un defensor de oficio, que no demerito el trabajo de la defensoría de oficio, pero quizá por la cantidad de asuntos quizás no tengan a veces esa opción de dar una atención tan personalizada para sentar a la persona y explicarle que se resuelva. 2. Es una persona que si bien habla español, hay ciertas limitantes. Cuando están en un lugar donde hay pueblos originarios, tuve el privilegio de trabajar 2 o 3 años en Salina Cruz, con todos los pueblos originarios de ahí, utilizar traductores para llevar audiencias con intérpretes, te das cuenta de las limitantes que tienen hacia el idioma. Y punto 3, le vas a dar, incluso cuando se había propuesto hacer una sentencia de las llamadas de lectura fácil, le dije, se la vas a entregar en un papel. Una persona invidente. Al final, la propuesta que se hizo, también atendiendo algunas líneas de investigación que trabajó por ahí, pues decidí que voy a aventar el carro completo, ¿no? Hicimos la propuesta de llevar a cabo sí la sentencia en un lenguaje sencillo para que esta persona comprendiera todos los alcances del fallo, más allá de la justificación, entender qué se resolvió, por qué y qué impactos tiene en su vida y qué tiene que hacer después. Eso era la comunicación que se le daba. Pero además de eso, con herramientas que proporciona el propio órgano de administración judicial, creamos una versión auditiva con inteligencia artificial. Entonces utilizamos todas las herramientas, creamos una versión auditiva, la insertamos en un QR, se le explicó al actuario cómo tenía que notificar, que indicarle que cada que quisiera escuchar su fallo, pues cualquier persona podía auxiliarlo a escanearlo y de manera directa él podría escuchar lo que resolvió el tribunal. Digo, al final, métodos pueden existir muchos. Lo que a mí me gustó de este asunto es que al final del día el propio tribunal estableció un medio de comunicación directo y con todo el contexto de la persona para comunicarle su fallo. Y eso fue lo que más me agradó de este asunto. Entonces, para mí sí fue un tema que cambió mi perspectiva, que creo que hizo reflexionar también a nuestros titulares sobre entender quién está frente a nosotros cuando se va a emitir una decisión y pues buscar la manera de comunicarla de manera efectiva, que creo que es lo más importante de la sentencia, que la puedas comunicar de manera efectiva. ¿Qué tal, no? ¿Se podrá aplicar en todas las materias? Yo creo que Ángel le dan 2 puntos importantes, ¿no? Uno, cómo comunicar la decisión, porque en muchas ocasiones pareciera que nos preocupamos mucho por el contenido y cómo se ejecuta, ¿no? Eso es una cuestión de orden público, que a todos nos interesa que la decisión que estamos emitiendo se cumpla, pero no nos preocupamos tanto por cómo lo comunicamos o a quién le llega. A veces no sabemos las condiciones del usuario, digamos en qué posición se encuentra y si va a poder comprender la decisión, que esa parte es muy importante, ¿no? Ustedes que están en la materia laboral, penal, incluso civil, pues se enfrentan con muchos grupos que se encuentran en esta situación de desventaja, ¿no? Y también saber que le va a llegar la sentencia y que la va a poder comprender, creo que es una cuestión de orden público que nos tendría que preocupar. Y el otro, estoy de acuerdo, creo que hay que echar mano de la IA. Hay que echar mano de la IA para estos temas, ¿no? Creo que nos puede servir mucho. Yo recuerdo en sala superior cuando estaba que emitíamos algunas sentencias en lenguaje braille. ¿Para qué? Para que las personas pudieran comprender y el actuario iba, lo notificaba y les explicaba el contenido. O sea, yo creo que hemos evolucionado y hoy con la IA creo que nos ofrece muchas bondades para poder pues hacer este tipo de digamos, versiones alternativas sin que sustituyan a la decisión, pero que sea una parte del modelo de comunicación, ¿no? Incluso en este proyecto que tenemos del manual, sí, viene un capítulo del uso de la inteligencia artificial y ahí explica cómo poder utilizar la inteligencia artificial para, no para construir la decisión, ¿no? Que eso quede muy claro,
porque la IA es un auxiliar, nunca te va a poder sustituir, ni en el tema de criterio, ni de razonamiento judicial, etcétera. Pero sí te puede ayudar con pues, a ponerte creativo, ¿no? Decir, a ver, una manera de comunicarlo es esto, o para poder buscar precedentes, o para poder revisar la sentencia, a ver si no tiene alguna falta de ortografía, de sintaxis, algún error sintáctico, etcétera. Para eso sí podemos echar mano. Entonces yo creo que hoy los jueces que tienen cargas de trabajo importantes, pues pueden echar mano de la inteligencia para decir, a ver, ayúdame a, no sé, hacer estos flujogramas, o hacer una infografía, o los cuadros que menciona la magistrada Ivette, ¿no? Oye, tengo ya toda la información, pues ayúdame a convertirlo en cuadro para poderlo impactar en la sentencia y que también sea más ilustrativa. Yo creo que de eso va también responsablemente utilizar la inteligencia Yo creo que es el punto más importante. Coincido con todos mis compañeros y compañeras. La tecnología no solo llegó para quedarse, llegó para hacernos más amigable y más sencilla la vida. Y nosotros, las personas juzgadoras, los tribunales en cualquier lugar del mundo, no pueden abstraerse de ello, ¿no? Tienen que participar, pero sobre todo con lo que dice Jesús, con responsabilidad. En el manual así se explica, ¿no? El grado de responsabilidad que como persona juzgadora, como proyectista, tienes para utilizar la inteligencia artificial como una gran herramienta, pero sin que ello sustituya de ninguna manera la cognición humana, ¿no? La decisión humana. Que la IA te debe permitir estos instrumentos, estas herramientas que te faciliten el trabajo, pero que no te sustituyan. Pero sí debemos apostarle a ello. Es manual, por favor, díganos. Jesús, ¿Cómo? por favor, querido amigo. ¿Dónde está? ¿Cómo lo tenemos en nuestras manos? Ya está, ya lo concluimos, ya está en edición ahorita, va a salir próximamente, esperemos en el mes de agosto con la editorial Ubius. Y la idea del manual, digamos, no es un decálogo, porque siempre me preguntan, ¿es que el manual me va a decir cómo hacer una sentencia? No. O sea, te va a dar herramientas para redactar mejor, para argumentar mejor, para no hacerlo tan sofisticado, te va a dar tips, qué evitar, cómo analizar un caso, cómo construir. A veces nos olvida que también en los tribunales tenemos que construir una teoría del caso, de cómo resolverlo, cómo analizar la problemática, cómo analizar un concepto de agravio. O sea, te va a dar instrumentos de cómo hacerlo más sencillo. Al final, yo siempre le he dicho, la mejor manera de redactar, de aprender a redactar es leyendo. No hay otra fórmula más que ampliando tu vocabulario. Pero el manual sí tiene una idea como de irte guiando, sobre todo cuando tú vas empezando tu carrera, ¿no? Como oficial, como técnico, incluso como secretario. A lo mejor es tu primera experiencia como secretaria o secretario. Y dices, bueno, nunca he redactado, no estuve en el curso de formación, pero es mi primer acercamiento con una sentencia. Puedo echar mano del manual para que me dé algunos elementos de cómo continuar. O a lo mejor a los de la vieja escuela, pues también enseñarles una transición, no es mala, ¿no? Refresh. Yo lo que les digo es que, por ejemplo, en el Poder Judicial del Estado de México, en el tema de redacción de sentencias, sí estamos muy old school, demasiado. O sea, no hemos visualizado cómo ha cambiado el derecho a nivel no solo en México, sino en el derecho comparado, ¿no? Cómo redacta hoy la Corte Interamericana, otros tribunales constitucionales, cómo lo están haciendo, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de sentencias muy sencillas, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que cambiar esa camisa de fuerza que tenemos de no, yo siempre lo he hecho así, como decía Ivette, y como siempre lo he hecho así es la única manera de hacerlo y no encuentro otra fórmula distinta. Es que pareciera que si utilizamos palabras rimbombantes, tu sentencia tiene autoridad, ¿no? Lo decía muy bien la jueza, ¿no? Como si eso fuera la fórmula mágica para decir, no, pues una sentencia muy bien hecha, porque no la entiende absolutamente nadie. O volumen con exhaustividad, ¿no? Confundimos muchos términos. Sí, claro. Una sentencia muy extensa es exhaustiva y no es cierto. Hemos visto sentencias de 150 hojas de transcripciones y 6 de argumento, ¿no? Realmente son lacónicas argumentativamente. Entonces ahí sí estamos ante un verdadero problema. Sobre todo, fíjate, porque hoy tenemos tantos métodos nuevos que el hecho de utilizar una metodología con un carácter técnico no necesariamente vincula un lenguaje tan sofisticado. Pensemos un test, ¿no? De los que tenemos ahora. Voy a girar un test de proporcionalidad o uno de igualdad, o voy a hacer un escrutinio estricto de una norma, o un test de libertad de expresión. ¿Puedo yo girar la metodología, pero con un lenguaje sencillo? Sí.
pero creemos que por usar la metodología, mi lenguaje tiene que ser tan técnico que nadie lo entienda. Más que un abogado que haya leído a Robert Alexi. Si no has leído a Robert Alexi, no sabes de ponderación, ¿no? Entonces creo que ahí viene el reto, vas a ponderar, pero hazlo con un lenguaje sencillo. Que el uso de la metodología no vaya en detrimento del lenguaje. Y hoy pareciera, uso la metodología y entonces mi lenguaje, dice Víctor, es tan sofisticado que a veces ni yo mismo lo entiendo. Y es que, perdón, a veces creo que también se vuelve una cuestión de, no solo de estilo, sino de ego, ¿no? Sí. Creo que a veces pensamos que nuestra resolución va dirigida a los abogados. Y si el abogado estima que no es lo suficientemente técnica, entonces no sé. Entonces pudiera ser que se cuestione hasta el criterio utilizado en tu sentencia. Entonces creo que no debemos de perder de vista que, si bien es cierto, tenemos muchas cuestiones técnicas en el derecho, nuestro destinatario es el justiciable. Entonces a ellos es a quienes nos debemos dirigir. Y les comentaba, hay cuestiones que, conceptos, lo platicaba el magistrado Víctor, el fideicomiso no es una figura sencilla de explicar, las cargas dinámicas de la prueba no es algo sencillo de explicar, pero ok, utilicemos la cuestión técnica de manera breve, pero hagamos una síntesis en un flujograma, en algo que pueda ser explicado sin necesidad de un intérprete. ¿Puedo abonar algo? Adelante. Hay una parte que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Bueno, no es también medio comercial, aunque es totalmente gratis. Hace tiempo hice un trabajo que se denomina Reestructurando las sentencias de amparo. Repensando las sentencias de amparo. Es una propuesta de reestructuración total. Más allá de cómo la estoy planteando yo, hay algunas interrogantes que me parecen importantes que creo que a veces dejamos de lado. ¿Por qué hay ciertas disciplinas o ciertas cuestiones que van evolucionando y en el derecho no? Un ejemplo, la mayor parte de las empresas, para poder crear un producto, para crear una página web, para cualquier cuestión que tenga que ver comunicación con su consumidor, utilizan metodologías de algo que se denomina diseño UX o diseño de experiencia de usuario. Básicamente lo que hacen es investigar quién es su destinatario y generar un producto adaptado a sus necesidades. Vaya, antes decían, yo tengo la fórmula mágica Coca-Cola, todo el mundo me compra porque soy muy inteligente y tengo la fórmula mágica. Ahora investigan las necesidades de los consumidores y crean productos específicos. Hace tiempo que empecé a meterme con este tema de la reestructuración, exploré muchas áreas y dentro de esas áreas fue el diseño de experiencia de usuario. Me di cuenta de algo, todas las empresas, toda la iniciativa privada lo utiliza como base. De hecho, es una carrera que ha crecido muchísimo. ¿Por qué nosotros, como operadores judiciales, como funcionarios judiciales, no entendemos quién es nuestro destinatario? ¿Por qué no vamos más allá y decidimos dar estos pasos de formación en temas de comunicación? Pues al final del día creo que esta parte en alguna forma nos llega a cerrar un poco la posibilidad de tener una mejor labor judicial. Sí, Y imaginemos en 10 años, con todo esto que estamos compartiendo, ¿cómo podría ser una sentencia en 10 años? En el metaverso, ¿no? No estamos tan lejos, a lo mejor ya vamos a llegar a esas sentencias donde te pones unos lentes y ya la puedes mover y ver, no sé, no puede ser. Ahora el Código Nacional prevé las audiencias en el metaverso, que son estas audiencias digitales donde no necesariamente tienes que estar físicamente, sino que incluso a través de estos, no son emojis, son como lo que usa Meta, ¿no? Que ya tu propio personaje, tu avatar puede estar presente, o sea, pues hacia allá vamos transitando, ¿no? No nos podemos quedar arcaicos en el lenguaje, ni en la estructura, ni en cómo escribimos, porque nos está enseñando la realidad, lo dice Víctor, que está cambiando 180 grados. Es un proceso de adaptación. Y más con la reforma, lo decías muy bien, Pablo. O sea, la reforma obliga a que el lenguaje cambie frente al destinatario, porque hoy la reforma nos pone frente a la gente. No estábamos el Poder Judicial antes frente a la gente, frente al escrutinio público de los votantes. Y hoy el votante también te cuestiona y te dice, bueno, a lo mejor yo no tengo un asunto, pero yo voté por ti, Paula. A ver, enséñame tus sentencias, cómo estás decidiendo, cómo estás escribiendo, cómo estás comunicando. Y creo que una obligación también del tema democrático pues es rendir cuentas, ahí está, ¿no? Claro.
son públicas, velas, consúltalas, dime, pues, si en algo puedo estar fallando y lo puedo cambiar. Claro, ahora que estamos llevando, gracias a la compañía de todos ustedes, los diálogos a las comunidades, ¿no? O sea, ¿cómo dialogamos sobre criterios? Obviamente sin comprometer, como dirían, alguna información, ¿verdad? Reservada, pero sí con mucho corazón compartir cómo se están platicando, dialogando temas en órganos, qué diálogo, en qué términos los vamos a compartir con la comunidad, ¿no? Y desde las notificaciones, cómo la gente recibe esa sentencia, de qué manera, los términos, ¿no? Muchos cuantos llegan a nuestros escritorios, a nuestras oficinas a preguntarnos, estoy demasiado abrumado porque siento que ya lo perdí todo. Y de ahí, ¿verdad? El caso que nos compartiste de cómo explicar también nuestra amiga Ivette, cómo si no pasas de este cuadrito, pues ahí concluyó, ¿verdad? La acción. La acción. Sí. Nosotros como operadores jurídicos, ¿verdad? Tenemos esta obligación moral, sensible y bien cercana, ¿no? Me encantaría, amigos, que nos compartieran una reflexión final sobre este tema. ¿Qué falta? ¿En qué pudiéramos estar trabajando? ¿Y qué podemos seguir construyendo? Bueno, pues creo que en mi caso, el punto de reflexión de todo lo que he escuchado de ustedes, yo me llevo a la tarea. Antes estaba en el Poder Judicial del Estado de México, hacíamos flujogramas de sentencias. Yo me llevo la tarea en el caso de los asuntos que tengo, por ejemplo, con trabajadores menores de edad, ¿no? Con, por ejemplo, empleadas domésticas, con grupos específicamente vulnerables como adultos mayores, hacer un flujograma o de alguna manera hacer una sentencia de lectura fácil. Me fascinó lo del audio. Yo la verdad nunca lo había escuchado. Muchas felicidades. Y yo me llevo esa tarea de repetirlo, de repetirlo en alguna otra sentencia donde tenga a un trabajador de grupo vulnerable, porque he hecho sentencias de menores de edad y no me había puesto a reflexionar, como dice aquí el licenciado, en qué momento, o sea, tenemos que analizar hacia quién va dirigida esa sentencia. Yo debí de haberme analizado si esa sentencia, ¿a quién iba dirigida? Iba dirigida hacia un trabajador menor de edad. Tenía que haber hecho a lo mejor una sentencia de lectura fácil o a lo mejor un flujograma para que ese trabajador menor de edad hubiera entendido la sentencia. Entonces, creo que tenemos muchos retos como juzgadores de trabajar en la comprensión de a quién va destinada esas sentencias. Gracias, amiga. Bueno, yo seguiré siendo proactiva en esto de la comunicación, primero de las sentencias. Creo que al magistrado Jesús entiendo que no le encanta tanto el formato de lectura fácil. La verdad es que nunca lo he utilizado. También, pues, en la materia de trabajo hay muchos infantes que tienen una resolución, sobre todo las pensiones de orfandad, que podamos a lo mejor ahí tener alguna mecánica para comunicar esta sentencia. Y digo, con el compromiso siempre, primero de, pues, que no necesitemos tener un formato de lectura fácil, sino que la propia sentencia lo sea. Entonces, con esa reflexión me quedo este día y bueno, gustosa de compartir con todas y todos ustedes. Ay, gracias. Muchas gracias. Pues de lo mucho que hemos podido conversar acá y de lo mucho que hay en el espacio de la operación jurídica, si me permiten decirlo así, me parece que todos podríamos estar de acuerdo en que hoy debemos hacer realidad esta nueva noción o este nuevo paradigma de justicia abierta, ¿no? Que no significa nada más, Paola, amigos, no significa nada más que el Poder Judicial esté abierto al escrutinio ciudadano. Significa que el funcionario judicial, magistrado, juez, secretario, actuario, esté dispuesto a entablar una comunicación directa, clara,
y transparente con las personas. Si a un magistrado acude una persona para preguntarle porque no entendió su sentencia, el magistrado tiene la obligación de conversar con esa persona y explicarle de manera directa. Si no logró hacerlo, si no logró comunicar, que lo hemos venido diciendo todos nosotros esta tarde, si no logró comunicarlo en el papel o en el audio, ¿no? Pues debe hacerlo así de frente, ¿no? Con esa cercanía. ¿No? Me parece que la reflexión que podemos llevarnos, en el caso de un servidor así es ese compromiso que adquirimos no solo por estar en campaña todos nosotros, que ya adquirimos un compromiso bien grande con la ciudadanía. El compromiso es mantener esa intención de ser siempre francos, abiertos, transparentes con la gente, pero siempre tratar de ayudar a que el sistema de justicia mejore desde nuestra trinchera. Gracias, Omar. No, bueno, creo que hay muchas reflexiones alrededor de esto. Yo lo primero que pondré en la mesa es el tema de la escucha, ¿no? En estos meses en el cargo me he dado cuenta que muchas veces el usuario lo que quiere simplemente es que lo escuches. Que lo escuches antes de dictar una sentencia y que tal vez lo escuches aún después de dictar la sentencia. Claro. Y que le digas por qué fue el resultado, ¿no? A lo mejor no quedó muy convencido con la decisión, pero de alguna manera pues brindarle esa atención y decirle por qué concluí eso, ¿no? ¿Por qué llegué a ese resultado? Creo que es fundamental esto para la reforma. Y el otro algo que también yo he criticado mucho y que es parte, digamos, de la corriente a la que pertenece México en esta construcción filosófica, además, es esta frase de que los jueces hablan a través de su sentencia, que la hemos escuchado muchas veces y parece trillado. Yo creo que es cierto en el tema técnico, sin duda. O sea, un juez no tiene otra manera de comunicar que no sea a través de lo que está resolviendo. Pero si comunica muy poco, o lo que comunica nadie lo entiende, pues ahí viene el déficit de comunicación del Poder Judicial. Yo lo he dicho, por algo llegamos a esta reforma, por algo estamos en este momento. Y si no entendemos el por qué llegamos a este lugar y empezamos a replantear el modelo de comunicación política del Poder Judicial, porque es un órgano político, al final el Poder Judicial nunca ha dejado de ser un órgano político. Alguien me decía, oye, es que la Corte solo es un órgano jurisdiccional. No es cierto, la Corte siempre ha sido un órgano de control político, de muchos contrapesos. Solamente vean las controversias constitucionales y díganme si la Corte no es un órgano de control político. Entonces, yo creo que hay que entender que el ser un poder judicial no te hace ajeno al modelo de comunicación. Y sí hemos tenido un desacierto en eso, porque la gente hoy no confía en el Poder Judicial, porque la política judicial nunca ha sido prioritaria. O sea, nunca nos había preocupado el que la gente entendiera lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, que es principalmente dictar sentencias, ¿no? Decíamos, yo ya dicto mi sentencia, como secretario, decía Ángel, yo cumplo, el magistrado o la magistrada está de acuerdo y ya, se acabó. Ese es mi chamba, ¿no? Estoy atrás de un escritorio y hoy nos dimos cuenta que pues la gente no nos estaba entendiendo lo que estábamos haciendo y por qué es importante la justicia. Entonces yo creo que hay muchas cosas que replantear. Y si empezamos por replantear el modelo de sentencias, pues después nos podemos ir a otros espacios de comunicación política al exterior, ¿no? Estas caravanas que hacemos, sí, el poder ir, el poder platicar con la gente, que pues nada nos impide pues escucharlo simplemente. Un fin de semana, cuando no estoy en funciones, pues me pongo otra cachucha y voy y platico con la ciudadanía y le explico qué hace el Poder Judicial o por qué le tiene que interesar la justicia, ¿no? No, decía alguien, un amigo, porque en algún momento me voy a enfrentar a la justicia. Sí, tal vez sí. Cuando muera un familiar, si mi arrendatario no me quiere pagar, o si mi matrimonio no llega a buen fin y me divorcio. O sea, en algún momento voy a estar inmerso, sí o no, con el tema de justicia, como sea, de alguna u otra manera. Entonces hay que explicarle a la gente por qué le tiene que interesar este tema sin necesidad de que llegue a un tribunal, ¿no? 2028 va a ser un reto. Y creo que nosotros que ya vivimos esa experiencia, pues de alguna manera también decirle a los compañeros que quieren participar, pues cómo mejorar esta comunicación, que como Paola, pues tú lo haces de maravilla, desde luego, y hay mucho que aprender. Gracias de estos a ustedes. yo celebro estos espacios porque creo que de esto se trata, ¿no? De que, cuando habíamos visto, perdón que lo diga, y me van a criticar por eso también, cuando habíamos visto que un juez, un magistrado, una jueza, etcétera, se animara a estos espacios, participar activamente.
fuera caminando en la calle como si fuera cualquier otra persona. La realidad ha cambiado, ¿no? No nos podemos comportar como antes porque la exigencia de la reforma nos está llevando a otro lugar. Y caminar y platicar con la gente como somos iguales que ellos, ¿no? No estamos en ese pedestal que gran parte se le ha criticado al Poder Judicial por eso, lamentablemente. Pero bueno, creo que vamos por buen camino. Si logramos comunicar de mejor manera, creo que vamos a llegar a buenos bríos con este tema. Gracias, amigo. Pues más allá de alguna reflexión, me gustaría hacer un comentario. Me voy muy tranquilo. Durante el tiempo de campaña escuchamos a una gran cantidad de candidatos hablar de voy a dictar sentencias que todo el mundo entienda. A mí me preocupaba porque realmente cuando te acercabas y los escuchabas decías, creo que no encontramos de dónde estás tomando estas propuestas, ¿no? ¿Por qué lo dices? Hoy, lo digo con toda honestidad, me voy tranquilo porque veo, les digo, soy el único secretario aquí, 5 titulares que están preocupados realmente por la forma en la que comunican. Y para mí eso es importante. Una de las cosas que más que me llegaron a la mente cuando fue el tema de la reforma judicial fue en qué momento el Poder Judicial perdió esta legitimidad. Y creo que perdió esta legitimidad cuando dejó de comunicar de manera adecuada. Si la gente no te entiende, no hay forma de que puedan comprender tu labor. Y el día de hoy creo que estamos conscientes de eso. Y yo me voy tranquilo. Y más allá de una reflexión, a toda la gente que nos está viendo, yo le diría, esténse tranquilos, estamos trabajando, ¿no? O sea, vaya, es eso. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Pues qué bonito, qué bonito acompañarnos, sentirnos acompañados, que vamos juntos por un camino realmente de cercanía, de sensibilidad, de diálogo constructivo y de este caminar junto con la comunidad, porque para allá vamos, estamos haciendo estos diálogos con la comunidad en compañía de todos mis amigos y juzgadoras, juzgadores, secretarios y académicos e integrantes de la sociedad civil organizada, que estamos ocupados, como todos ustedes lo han dicho, ocupados en que todo esto siga marchando y por buen camino. Pues muchísimas gracias. Este es su programa, Derecho que Acompaña, cercano, humano y contigo. Nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias. Derecho que acompaña, cercano, humano, contigo. Marina, la TV que nos une.